Hola, buenas. Aquí de nuevo el profesor Ernesto Rodríguez, 100. Hoy estoy para impartirle la lección 3 del famoso posgrado sobre enseñanza educativa, donde ya ustedes deben haber recibido la lección 1 y lección 2 que yo les impartí, o sea, esas clases de por vía online. Espero que estén todos bien estudiando sobre estos temas tan interesantes, sobre todo en la actualidad, donde se precisa cada vez más técnicas de enseñanza para que sea más eficiente la misma. Hoy toca la lección 3, que son los métodos de enseñanzas creativos, una lección muy importante, como todos sabemos, porque la educación tiene que estar evolucionando constantemente, como toda ciencia. La enseñanza es un arte y también está basada en los conocimientos y en la ciencia de cómo hacer llegar la comunicación, la información que el profesor tiene hacia los alumnos de una forma más eficiente posible. Antes de caer aquí en los métodos de enseñanza creativos, y ya lo dice la palabra creativos, que son de creación, o sea, cómo es que la enseñanza, la educación debe en las escuelas, en las instituciones, en las universidades, en los estudios de posgrado, cómo crear de una forma más eficiente los estudios para que se puedan asimilar mejor por los alumnos. En este sentido, voy a darle los elementos fundamentales de la misma. Bueno, antes de todo, como todos saben, estamos en un mundo tecnológico de mucha información, que va a una rapidez de saltos inclusive de tecnología bastante rápidos, y los procesos estos que estamos viviendo hoy en día, sobre todo también con la pandemia, el coronavirus y todo lo demás, donde se hace imprescindible el papel de la educación y del profesor desde el punto de vista de plataformas digitales online. Es tan importante tener en cuenta estos conocimientos que ustedes están recibiendo y no solamente tenerlo en cuenta, sino profundizar y seguir investigando sobre ello, estar actualizado sobre los mismos. Quería decirle que actualmente la educación está pasando por un proceso de cambio donde las técnicas de enseñanza tradicionales ya no funcionan como funcionaban hace 20 años, 30 años atrás, y es importante romper precisamente los paradigmas educativos con que hemos estado acostumbrados los profesores en transmitir nuestros conocimientos. Ya hay varios estudios por académicos, especialistas, que el 50% de las clases en los estudios de los niños, sobre todo en la primaria, el 80% del tiempo en bachillerato se dedica a comunicar a los estudiantes de forma verbal. Pero esto ha traído un problema, que es no dejarlos interactuar precisamente con el profesor, con los demás alumnos. La importancia que reviste cada vez más en muchos centros estudiantiles, universitarios, instituciones de educación superior, de posgrado, es que los métodos de enseñanza deben estar diseñados ya en estos momentos de una forma creativa, y en eso es lo que vamos a desarrollar la clase de hoy. Existen 4 métodos de enseñanza creativas, fundamentalmente, o sea, está dividida así. La primera de ellas es la interacción, cómo interactuar profesor-alumno, alumno-profesor, y cómo los alumnos podrían interactuar entre ellos también. O sea, no solamente sería que el alumno está de forma pasiva, en forma tradicional de educación, escuchando lo que está hablando el profesor, sino también que el alumno interactúe con el profesor, ya sea mediante criterios propios del alumno, que es fundamental, o sea, desarrollar eso en el alumno,
también con que el alumno pueda hacer preguntas, pueda dar su criterio, pueda hacer análisis, poner en tela de juicio inclusive algunas ideas que él tenga, y también mediante la interacción, mediante gráficos que el profesor pueda poner en la pizarra, videos, generando curiosidad sobre todo y emoción por parte del alumno. Recuerden que la educación, y se han estudios muy interesantes sobre ello de algunos autores, pedagogos y demás, la educación fundamentalmente se debe basar también en una educación, o sea, una enseñanza emotiva, porque está estudiado por los psicólogos que la parte emotiva es muy importante para el aprendizaje. Las personas, en este caso en los grupos de alumnos, interpretan mejor los conocimientos de un punto de vista emocional, y es algo que debe tenerse en cuenta siempre por todos nosotros que somos maestros, profesores, a la hora de enseñar. Una de las partes de la emoción es precisamente que el alumno tenga una interacción, ya sea en grupo con los demás colegas de ellos, de él, de los alumnos, o también interacción directa con el profesor en la clase. Que la clase no se convierta precisamente en algo monótono, algo donde nada más que él esté escuchando, porque inclusive puede ser tediosa la clase, puede aburrirla. Hay alumnos inclusive que pueden hasta casi dormirse en este sentido. Por eso es que el primer de los 4 métodos de enseñanza creativa, y es muy importante, el primero sería la interacción, o sea, interactuar alumno-profesor y alumnos-alumnos en este caso. Y esto se hace de varias formas, o sea, ya sea a través de preguntas, a través de criterios, motivando al alumno, y también mediante gráficos, videos. Puede ser un día una clase diferente, una clase donde el alumno tenga que ver tal vez un documental, una película, un video, dar su opinión, gráficos interactivos. Para eso utilizamos la tecnología, la computadora y demás. Entonces eso quería tenerlo, que lo tengan en cuenta, que la interacción sería el primer factor a tener en cuenta. El segundo sería enseñar mediante el juego, es una forma natural de aprender. Todos seres humanos desde la época de nuestros ancestros nos hemos divertido, hemos aprendido también durante juegos, diferentes tipos de juegos. De hecho, hay juegos que se han convertido en deportes. Tenemos el béisbol, la pelota, bueno, y todos los juegos en equipo, sobre todo, que existen, que tienen un papel fundamental en el desarrollo psicomotor del alumno. Bueno, en este caso, en el juego es una forma natural de aprender. Jugando el alumno, o sea, aprende sin darse cuenta. Por eso es una técnica muy efectiva a la hora de desarrollar, y esto sucede a cualquier edad. Además, a través del juego se desarrolla el intelecto, también la comunicación, la cooperación, fundamental hoy en día en todos los estudios. Se facilita el autoconocimiento mediante el juego y se aumenta el nivel de participación en clase. ¿Ustedes quieren ver algo más interesante que la comunicación mediante un juego? Es muy divertido, o sea, los alumnos van a divertirse mucho, van a participar casi que, bueno, espontáneamente. Entonces, ese sería el segundo factor, o sea, el segundo método. El otro sería también la tecnología, que la tecnología tiene que ver con la metodología de la educación tecnológica, o sea, cómo es la forma más eficiente para aprender, ya sea por curiosidad e interés por parte de los estudiantes al conocer la tecnología. Sin tecnología hoy en día es imposible prácticamente impartir ya casi clases, porque
la sociedad, la evolución y el desarrollo social y económico inclusive y político exige tecnología. Hoy por hoy las redes sociales, internet y demás es fundamental a la hora de poder transmitir conocimiento. Lo que pasa es que hay que tener cierto cuidado porque la tecnología puede ser un cuchillo de doble filo, como se dice en el argot popular, porque hay que ver qué tipo de información es la que se transmite en la tecnología. Hay que escoger muy bien también esa información. En Internet podemos ver de todos tipos de información, unas más informaciones más verídicas, otras no tanto. Entonces, bueno, eso hay que acompañar, hay que ayudar a los alumnos a que puedan tener en cuenta algo tan importante como este método. Y el otro método, que sería el cuarto, muy elemental en la creatividad, sería el neuroaprendizaje. Y ya lo dice la palabra, neuroaprendizaje, que tiene que ver con nuestra capacidad neuronal, nuestro cerebro, nuestra inteligencia también, que en parte podemos heredar, pero en otras se desarrolla también, que sería mediante estímulos del cerebro, ¿no? El profesor debe ser capaz de estimular las emociones también y incentivar la parte neuronal de los estudiantes a la hora de analizar y pensar. Es una forma muy eficiente de que el alumno pueda aprender. Por eso que se dice que los neuroeducadores dicen que se necesita precisamente emocionar para aprender. Y de ahí viene un famoso criterio que el conocimiento a veces se basa más como diría, en la emoción, como decía anteriormente, que a veces en la misma información. O sea, cuando ustedes combinan información más emoción del alumno, que para eso hay que hacerlo de una forma muy inteligente, ya están creando ahí una forma muy eficiente de neuroaprendizaje en el alumno. Entonces, este sería el cuarto método. Como vimos, son cuatro métodos, que son la interacción, el juego, la tecnología y el neuroaprendizaje, que son elementales en estos procesos de aprendizaje creativo. Bueno, ahora veremos otro aspecto importante, que serían los estilos individuales de aprendizaje. Estos estilos individuales de aprendizajes es a veces muy personal de cada cual, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus conocimientos, también puede ser de base, porque estos estudios individuales, o sea, de aprendizaje, estilos, cada persona va a buscar su forma que más le conviene para el mismo. Aquí, sobre todo, sale a relucir las capacidades que tenga cada cual, o sea, las capacidades propias, a través de las cuales debe aprender de una manera determinada. Hay personas que aprenden de una forma, puede ser que hay personas que aprendan tal vez escuchando, son más auditivos, otros más sinestésicos, mediante otra forma de estudio, que emociones. Hay otros que son desde un punto de vista más visual, pero bueno, lo importante es llegar a la meta. Como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Lo importante es que el alumno busque una forma particular de aprendizaje y pueda aprovechar el mismo. Entonces, dentro de estas formas, estilos individuales de aprendizaje, existen 4 tipos dominantes de estilos, ¿no? de este aprendizaje. Aquí vamos a desarrollar hoy solamente uno de ellos, por la importancia que reviste, pero voy a mencionar de todas formas los 4 tipos dominantes, que son
el convergente. Sobre todo el convergente es muy usado por los ingenieros, ¿no? Y otros tipos de especialidades un poco más técnicas. Y ahí en ese sentido ellos tienen una forma de imaginación también, pero sobre todo llevándolo todo a la práctica, el conocimiento y probado. O sea, eso sería el convergente. Tenemos el divergente que es el que vamos a desarrollar un poquito más hoy. Tenemos el asimilativo y el adaptativo. Cada tipo dominante de estilos para aprender tiene sus características y podemos ver curiosamente cómo hay especialidades, profesiones que tienen más facilidad para uno de estos tipos dominantes de estilo de aprender. Entonces, como lo decía, el que vamos a desarrollar y el que más nos interesa de momento es el estilo divergente. Y el estilo divergente, ya lo dice la palabra, diverge, se diferencia de los otros tipos tipos de aprendizajes. En este caso, el estilo divergente, sobre todo, es totalmente opuesto al estilo convergente. ¿Por qué? Porque se basa mucho en la capacidad de imaginación que tenga la persona, el estudiante o el profesional que está aprendiendo. Puede considerar cada situación concreta desde muchas perspectivas distintas. O sea, ¿qué significa esto? Mediante la imaginación, un mismo fenómeno, una misma situación, puede analizarlo en toda su variante desde puntos de vista diferentes. Entonces, es tan importante esto, sobre todo en las profesiones, en las especialidades o en las carreras que acompañan los intereses, sobre todo culturales, artísticos. Sobre todo esto es desarrollado por los artistas plásticos, artesanos, todo lo que trabajan en la cultura. Es un estilo diferente, o sea, es sobre todo usar mucho la imaginación. De ahí vemos obras, a veces dibujos abstractos, pinturas abstractas, también vemos, como se puede decir, arquitecturas que tienen un trasfondo, un sentido muy interesante, que a veces para imaginarse lo que es cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y es precisamente por eso, porque está basado en la imaginación de la persona, que va más allá del razonamiento lógico. Este método divergente tiene en cuenta algunos elementos, algunos factores, que sin ellos no podría ser. Este método divergente tiene las siguientes características. Puede estar basado y se nutre de la creatividad y desarrollo del talento, o sea, del talento que tenga cada cual. Se nutre también de la tecnología, del conocimiento, fundamentalmente de la motivación por aprender. O sea, todo esto forma el método divergente. Si uno no tiene motivación por aprender, no logra nada. Tiene también tener en cuenta el conocimiento base que haya tenido ese alumno. Tiene también que ver, en el caso de los estudiantes de menor edad, los niños, la conciliación familiar también, o sea, cómo son educados esos niños para que piensen de una forma diferente, en el caso que sean niños, pero en el caso de los adultos, que es el tema también fuerte de nosotros acá, que estamos desarrollando, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, tiene que ver mucho con la tecnología y demás. Entonces, bueno, podemos ver que el método divergente es un método bastante interesante, bastante efectivo, y debemos tratar siempre de desarrollarlo de una forma u otra para poder alcanzar nuestras metas de estudio. Ahora, este método divergente a la hora del aprendizaje, de aprender, tiene algunos objetivos. Yo les voy a mencionar algunos porque tienen que tener en cuenta los objetivos del mismo. Por ejemplo, tienen la motivación del alumno, como yo decía, que son los elementos fundamentales.
en sus tareas y en aprender. Es fundamental. El profesor debe buscar la motivación del alumno, sea por vías directas o indirectas. En este caso puede un poco el profesor, es un método que a veces yo como profesor también utilizo, que es el método de hablar colateralmente de actividades o vida personal de algunos autores, de la clase, del tema que se esté dando, de la unidad que se esté dando en ese momento. El otro objetivo sería el desarrollo potencial individual, por supuesto. Esto es que desarrolle el alumno su potencial individual mediante este método divergente, ayudándolo a pensar, viendo multidimensionalmente el mismo fenómeno, tratando de verlo de forma diferente. El desarrollo de la creatividad también sería el otro, o sea, para que crea. Conciliación de deberes con el buen desarrollo personal del alumno, por supuesto, mediante juegos se puede lograr que el alumno tenga un desarrollo personal. Adquisiciones de habilidades emocionales, por supuesto, esto va también siempre tenerse en cuenta. Formación de profesorado cualificado para impartir esta nueva forma de educación. Y esto es, por eso precisamente se le está dando esta clase, es la formación de profesorado, de los profesores, para poder impartir esta nueva forma de educación que es el método divergente. Esto sería ideal y es lo que se está tratando de lograr en las diferentes instituciones del mundo. Y el otro es el desarrollo del talento personal. Fíjense cuántos objetivos, hay más, pero aquí estamos hablando de algunos de ellos. Entonces, bueno, el método divergente tienen que tenerlo bien en cuenta. Les propongo seguirlo profundizando, inclusive también como trabajo de estudio individual, desarrollar más, o sea, pudieran hacer un trabajo sobre lo que ustedes pueden aplicar cada cual como profesor y para cómo pueden aplicar este método divergente en sus clases, en sus grupos, en caso de que también, porque los profesores también somos alumnos en algún momento, o hemos sido, como también desde nuestra experiencia como alumnos, cómo aplicar este método. Bueno, vamos ahora para otro tipo de modelo, o sea, de enseñanza creativa, que es el modelo lateral. Y aquí cuando estamos hablando de lateral, estamos hablando de una forma de pensar, un pensamiento lateral que tiene que ver con emplear un nuevo enfoque para resolver problemas. O sea, no solamente porque el pensamiento lógico vertical que normalmente todos tenemos y que de costumbre hemos tenido siempre, que nos han enseñado en las escuelas a pensar tradicionalmente de una forma diferente, esto tenemos que irlo cambiando. Y entonces, precisamente este pensamiento lateral o método lateral es un término que el famoso autor Edward de Bono, un psicólogo de la Universidad de Oxford, se consideró un método creativo imaginativo. O sea, es precisamente, estamos hablando de creativo. El lateral es muy creativo para resolución de problemas, sobre todo de manera indirecta. O sea, y este método es un método, este pensamiento lateral es una forma no ortodoxa de los procesos de pensamiento. Por tanto, se pueden emplear varias estrategias para poder llegar a utilizarlo. Este tipo de pensamiento lateral va en contra del pensamiento también lógico. O sea, se puede usar la lógica, pero este va más allá. Entonces, por eso se puede decir que hablamos de pensamiento creativo cuando estamos hablando de pensamiento lateral. Son sinónimos, pero se puede cultivar y desarrollar, que es lo bueno que tiene, lo efectivo que tiene, esta habilidad para desarrollarla en los alumnos, o sea, en los estudiantes. Y entonces, y en este caso, al mismo tiempo desarrolla la capacidad personal de cada alumno. Y entonces, o sea, resumiendo, el pensamiento lateral nos permitirá romper el patrón acostumbrado de pensamiento, que es un pensamiento sobre todo hacia abajo, vertical, y alcanzar un abanico amplio de posibilidades de resolver problemas, de ideas creativas y demás. Entonces, bueno, yo considero que este pensamiento lateral hoy en día está muy fuerte en cuanto a su importancia. Todavía no estamos
desarrollando de forma amplia, eficiente este pensamiento lateral, este método lateral de conocimiento, porque es creativo. Por ejemplo, los asiáticos, los japoneses, los chinos en sus empresas, en sus universidades, sí desarrollan este pensamiento lateral, los asiáticos en general. Por eso tienen un alto nivel de creación tecnológica e innovación. Entonces, comparando un poco ya, yo le voy aquí a decir algunos puntos del pensamiento vertical y el pensamiento lateral. Vale decir que el pensamiento lateral es un pensamiento creativo, el pensamiento vertical no es creativo o muy poco creativo. El pensamiento vertical es aquel que utilizamos normalmente cuando usamos para adecuarnos a las dificultades de la rutina diaria, o sea, los problemas diarios. Se apoya en lo lógico y profundiza en esa misma dirección, o sea, va a una sola dirección el pensamiento vertical. Avanza de manera secuencial, una secuencia tras otra, o sea, es una lógica. Evita la incertidumbre, o sea, evita un poco el riesgo. El pensamiento vertical es una forma de pensar y lo relevante, lo irrelevante, o sea, los detalles no interesan. Totalmente diferente en el pensamiento horizontal, o sea, lateral. ¿Por qué? Porque el pensamiento lateral va a aspectos, indaga diferentes aspectos. O sea, no solamente lo rutinario, promueve nuevas ideas, ¿no?, para creación de ideas, acepta la ambigüedad, el pensamiento lateral, y lo irrelevante, contrario al vertical, sí es importante. Entonces, tiene una importancia increíble, pensamiento lateral. Tenemos también, aparte del pensamiento lateral, el pensamiento de diseño, que bueno, es precisamente se basa en las necesidades, comprender la empatía, ponernos en la posición del usuario, del cliente. Esto se puede utilizar en el marketing, en muchas empresas, para desafiar los supuestos y redefinir los problemas y crear soluciones adecuadas. Si no conoces al cliente, al usuario, por supuesto que no vas a poder satisfacer sus necesidades. Esto es muy importante, sobre todo en lo que trabajan en comercio, en comercial, publicidad. Este método de diseño, muy importante, también consta de 5 fases, que son empatizar, o sea, investigar las necesidades de los usuarios, que mediante un proceso de investigación, puede ser a través de encuestas. El segundo es definir, indicar las necesidades y problemas de los usuarios, o sea, ya saber las necesidades y problemas de usuarios para poder trabajar en ellos. El otro es idear desafíos y crear ideas. Y ahí viene ya, que sería la etapa 3, o sea, este método está por etapa, ¿no? Como dije, primero empatizar, definir, y la otra es idear, o sea, crear ideas. La etapa 4 sería el prototipo, que consiste en comenzar a crear soluciones para ese cliente, para ese usuario. Y el quinto es prueba, o sea, probar, testar esa solución. Como ustedes pueden ver, es muy importante el pensamiento de diseño, porque se ha vuelto cada vez más popular hoy en día, sobre todo grandes empresas que todos conocemos como Google, Apple, y entre otras. Si ustedes se ponen a ver en internet, se ha llevado a cabo este método de diseño, ¿no?, por etapas. Bueno, tenemos ya como último y muy importante el pensamiento visual. Pensamiento visual, como todos conocemos, es elemental, es enseñanza inclusive a través de nuestros ojos, nuestra observación. Porque el pensamiento visual es una herramienta que consiste en transmitir y exponer ideas a través de dibujos sencillos o gráficos, esquemas, donde la persona pueda imaginarse bien la explicación del profesor. Es una herramienta, y yo diría, elemental. Por eso es que en las pizarras se proyecta también videos, se proyectan gráficos para una mayor comprensión. En este caso, el objetivo del proceso es convertir las ideas en imágenes. Como se dice, una imagen vale más que 100 palabras. Todos sabemos que el ser humano, dentro del reino animal, somos visuales. El 90% de toda la información que nos llega a nuestro cerebro es de este tipo visual, y de eso estamos, ya sea desde el punto de vista de videos, en internet y demás. Se dice que el 10%
que 10% de lo que nosotros retenemos en nuestro cerebro es información que escuchamos, oímos. El 20% de lo que leemos y fíjense el 80% de lo que vemos. Fíjense la importancia que tiene este pensamiento visual. Por eso un ejemplo es que el 90% de la información, del tráfico de internet, de información, está precisamente en videos. Y bueno, este pensamiento visual comunica ideas, patrones y conceptos mediante dibujos, gráficos, esbozos, iconos, y su esencia fundamental consiste en ver, mirar, imaginar y mostrar. O sea, el profesor debe mostrar, en este caso a los alumnos, para que los alumnos puedan ver y después imaginar el proceso de aprendizaje. Ese sería en esencia todo ello. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Estoy a disposición si tienen alguna duda, me pueden localizar a través de mi correo electrónico. Y les recomiendo como trabajo de clase, como tarea individual, estudiar esta clase que le he dado hoy, buscar la forma, los métodos de aprendizaje creativo que a ustedes les es de mayor facilidad para aprender. Pueden hacer un trabajo ustedes, escribir sobre qué métodos ustedes prefieren de los métodos de enseñanza creativo. Puede ser pensamiento lateral, el pensamiento visual y todo lo demás. Entonces, bueno, me comunican y bueno, ha sido un gusto y un placer. Que pasen, bueno, un día excelente y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias y éxitos.